Bienvenidos, queridos amigos. Aquí estamos hoy de nuevo, miércoles a la 1:30 de la tarde. Siéntese cómodo porque hoy tenemos un tremendo programazo. Tenemos con nosotros al doctor Fran Martínez Cabruja, ¿verdad? Quien es pediatra neonatólogo. Y como anunciamos la semana pasada, vamos a hablar sobre el cuidado, la importancia que tiene desde que el niño nace, desde que Fran lo recibe como neonatólogo, hasta que este niño y un día llega al consultorio de Fran Martínez Cabruja y empieza a correr y dicen los padres, pero mira, aprendió a correr aquí, doctor. A los 12 meses de edad, más o menos, puede un niño comenzar a correr. Hay quienes empiezan a los 7 meses, pero lo normal es entre 12 y 14 meses de edad. Vamos a hablar con Fran, vamos a repetir que este programa, ¿verdad?, lo retransmiten hoy a las 11, 11:30 de la noche. Y si usted se lo perdió en estos momentos, siempre puede verlo por la noche. Y después puede entrar a las redes, a YouTube, y escribir allí Sondeo Emocional, y ahí están todos nuestros programas. ¿Qué tú ves? Es una pregunta que nos hacen muchas veces los pacientes. ¿Qué tú ves, doctor? ¿Por qué tú me dices esto? ¿Por qué me dices lo otro? ¿Por qué me llamaste a la casa y me diste una información que solamente yo la sabía? ¿Cómo es que tú haces? Bueno, pues a partir de hoy, durante las 16 próximas semanas, nosotros les vamos a preguntar a ustedes, ¿qué tú ves? Vamos a presentar, todavía no, señor director, vamos a presentar una lámina de Rorschach. La van a ver por 10 segundos. Y después, no nos llamen, porque a mí no me gusta que me llamen al set, pero me pueden escribir en WhatsApp a mi teléfono y decirme qué tuviste. Y cuando terminemos toda esta secuencia, yo quizás te pueda decir muchas cosas de ti. Y ahora, señor director, por favor, la lámina por 10 segundos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Escríbeme en WhatsApp 704 y dime qué tuviste. Y ahora, Fran, déjame darte la bienvenida, chico. Encantado, doctor. Un Hola, placer. un placer estar tenerte, aquí. coño. Ay, dije una mala palabra en vivo. Para tenerte a ti aquí es una tragedia, porque verdaderamente que si hay un pediatra que está bien ocupado es Martínez Cabruja. Fran, yo conozco mucho de tu historia, ¿verdad? Sí. Siempre me ha llamado la atención cómo después de tú ser un fotógrafo en este país exitoso, bien cotizado, de pronto cambia la profesión y te vas para España a estudiar pediatría. ¿Qué ocurrió en tu vida que te hizo tomar esa decisión? Bueno, primero, como siempre se dice, la bienvenida repetida de todo el mundo. Muchas gracias por invitarme a tu escuchado programa. Sí. Este es tu programa. Fue al revés, doctor, fue al revés. O sea, mi padre fue médico y yo siempre vi en él un ejemplo, porque mi padre fue una persona sumamente rigurosa, estudiosa, disciplinado. Y como médico se destacó muchísimo. Entonces, por ejemplo, él se despertaba todos los días a las 4:30 de la mañana a estudiar. Y yo, siendo niño en la escuela primaria, le dejaba un letrerito, le decía, levántame a las 5, levántame a las 6. Él me despertaba y yo estudiaba con él. Claro, yo me estudio de escolar. Claro. Y le estudiando medicina. Así yo crecí viéndolo a él y vi en él ese ejemplo. Qué ejemplo tan lindo. Sí, fue un ejemplo tremendo. Él y yo estuvimos muy cerca por eso. Pero aparte de eso, mi padre fue un excelente fotógrafo aficionado. Muy buen fotógrafo. En mi casa siempre hubo cámaras. Pero yo recuerdo que cuando era niño, recuerdo que yo decía que yo quería ser ingeniero naval. Decía yo al principio. Y luego, cuando tuve 10 años, ya yo decía que yo quería ser médico. Me lo decía a mí mismo, ¿no? Y cuando tenía 11, yo había decidido ya que yo iba a ser pediatra. Cuando tenía 11 años.
O sea, eso fue una decisión que yo tomé desde niño. Lo de la fotografía fue después. O sea, el cambio fue a la fotografía cuando yo luego volví a mi origen, que era ser médico. Vuelve. ¿Tú comenzaste a estudiar medicina primero? No, sí, claro. O sea, pero ¿qué pasó? Fíjate lo que pasó con la fotografía. Lo que ocurrió fue que cuando yo tenía 15 años, un vecino, que parece que no tiene mucho dinero, me veía a mí con la camarita, era el bautizo de su hijo, y me dijo, ¿tú crees que tú puedes hacerme la foto? Yo no, yo te hago la foto, yo no tengo ningún problema. Le cobré, qué sé yo, poquitísimo, no importa. Otro vecino que vio esa foto y que se casaba como 6 o 7 meses después, pues me llamó también para lo mismo. Que me acuerdo yo que yo estaba muy nervioso haciendo esa primera foto de una boda. Que cuando le cobré, recuerdo que yo pensé que cuando le iba a cobrar él me iba a decir que yo era un ladrón, porque yo le estaba cobrando 95 pesos. Me acuerdo cuando sacó la chequera, me hizo mi cheque. Bueno, ahí yo respiré. Cuando yo vi eso, yo dije, bueno, esto puede ser un buen negocio. Yo en la escuela, con 15 años de edad. Ya. Entonces empecé a hacer fotos de los anuarios de los colegios, de los muchachos que se graduaban, en fin, y así fui poco a poco. Cuando me di cuenta que eso podía ser un buen negocio, entonces me dispuse a aprender fotografía de verdad y a hacer cursos, y fui a Puerto Rico y a San Tomás y fui a los Estados Unidos y cogía cursos por correspondencia, un montón de cosas, pero muchos cursos que hice también. Entonces ya hice un negocio formalizado. Yo tenía un estudio de fotografía, en esa época hacíamos muchísimas fotografías de boda. Yo estando en la universidad, estudiando medicina. O sea que a partir de los 15 años, tú continuaste con tu fotografía y tus estudios. Y con mis estudios, claro. O sea, yo me gradué en la escuela, siempre fui buen estudiante y me seguí en la universidad. Y terminé la universidad y seguí haciendo fotografía porque era un negocio que era muy bueno. Yo era un muchacho de 21, 22 años y el negocio era bueno. Y yo llegué a tener dudas. Claro, yo seguía yendo a hospitales como oyente para no perder el ritmo de la medicina, digámoslo así. Y yo llegué a tener dudas de si iba a ser fotógrafo o si iba a seguir la medicina. Y yo creo mucho en Dios y creo en señales que Dios le pone a uno. Y ocurrieron una serie de cosas en un lapso como de 2 o 3 semanas, que fue lo que me decidió definitivamente estudiar medicina. Entonces, seguir la medicina, hacer mi especialidad, sí, pediatría, que fue mi ilusión y mi sueño de niño. Entonces, pues decidí, digo, bueno, ya este negocio se termina, se lo dejé a un primo el negocio, y decidí hacer medicina, y entonces seguir la carrera de medicina y hacer pediatría, que fue la ilusión. O sea que inicialmente yo de niño sabía que iba a ser médico, sabía que iba a ser pediatra. Situaciones circunstanciales me hicieron poner ese negocio, porque el negocio era bueno. Entonces yo, claro, no tenía que pedir dinero a mi papá y a mi mamá, porque ganaba dinero y yo fui un alivio para ellos, y fue una muy buena experiencia en esa época. Pero realmente mi ilusión y mi meta siempre fue ser médico. Entonces hubo una persona que me dijo que hiciera un ejercicio mental, que me imaginara yo adulto con un gran estudio de fotografía, que me lo imaginara eso, sentado con los ojos cerrados. Y que me imaginara también yo trabajando como médico y yéndome bien como médico, teniendo éxito como médico también. Y que pensara que yo hubiera querido más, si una cosa o la otra. Y entonces, bueno, pues decidí definitivamente seguir la pediatría. Tremendo ejemplo, ¿eh? Y eso es lo que yo estoy haciendo. Tremendo ejemplo. Eso es lo que estoy haciendo. Él me dijo, imagínatelo, y tú decides qué tú quieres ser. Imagínatelo eso. Y dijo, no, bueno, yo prefiero seguir la carrera. Entonces, tú te gradúas de médico, ¿cómo decides irte para España? Claro, entonces ahí hubo varias personas que me alentaron y me insinuaron que España podía ser una buena plaza. Una de ellas fue la doctora Corina de Jesús, una endocrinóloga muy reputada de aquí, que fue alumna de mi padre y que le tuvo mucho aprecio a mi papá por toda la vida. Y ella fue quien me dijo que España podía ser una buena vía. Y entonces, pues, decidí irme allá y así lo hice. Estuve allá 5 años y más de 5 años haciendo pediatría y luego neonatología, y eso es lo que he hecho, y de eso, ese es mi oficio. A mí me llama mucho la atención, Fran, en ese tiempo que era tan difícil conseguir una plaza. Claro. En cualquier parte del mundo, pero en España, principalmente en España, era muy, muy difícil. ¿Cómo fue que tú lograste que te dieran una plaza? Claro, fíjate, uno lo que hacía era, uno enviaba todo su currículum y enviaba una copia de todos los programas que uno cursó en la universidad al Ministerio de
de Educación en España. El Ministerio de Educación te homologaba el título y te decía, bueno, este título es bueno. Luego con eso tú aplicabas en el Ministerio de Sanidad, que es, digamos, el Ministerio de Salud Pública de aquí, para plazas de extranjeros, que eran muy poquitas. Entonces, uno seleccionaba más o menos algunos hospitales donde uno creía que podía entrar y solicitaba una entrevista con el jefe de cada hospital. Entonces, esa entrevista, si te iba bien en esa entrevista, pues ese médico, ese jefe, te podía solicitar a ti. De los extranjeros yo solicito a fulano, y entonces uno, como una especie de matching, como hacen en Estados Unidos, ponía los hospitales donde uno quería ir, en primer lugar en segundo en tercero, y si hacía el match, entonces uno entraba a la plaza. Yo inicialmente tenía una plaza conseguida en Valencia, en el Hospital Clínico de Valencia. El catedrático de pediatría en Valencia, el profesor apellido Brines Solanes. Bueno, explico un poquito lo que es la palabra catedrático en España. O sea, catedrático aquí es cualquier persona que da clase en una universidad. En España no. En España sí decimos que ese señor Raúl Brines era el catedrático de pediatría de la Universidad de Valencia. Eso significaba que él era la máxima autoridad en pediatría. Okay. El profesor Jiménez era el catedrático de pediatría de Barcelona, es la máxima autoridad de pediatría en Barcelona. O sea, en Barcelona solamente había un catedrático de pediatría, un catedrático de anatomía patológica, uno de cada uno. Entonces uno se tenía que entrevistar con esa persona. Entonces la entrevista me fue bien, parece que le caí bien. Entonces él me dijo, yo te puedo dar la plaza aquí. Termina todo tu papel y yo te doy la plaza. Yo envié todos mis documentos al Ministerio de Educación para homologar el título, y ellos luego lo enviaban al Ministerio de Sanidad. Ahí estaba la solicitud de Valencia, y yo debía entrar a Valencia. Entonces, bueno, pues todo estaba listo y yo me voy. Yo llego al Ministerio de Sanidad en Madrid a buscar mi plaza. Veo la lista, muy poquito, de extranjeros aceptados ese año en toda España. Y veo que mi nombre no está. Busco la M de Martínez, no está. Digo, bueno, aquí debe haber un error. Mi segundo apellido es Cabruja, busco la C de Cabruja, tampoco está. Pensando que todavía hay un error. Busco la F de Francisco y tampoco está. Entonces, viendo una chica que hay ahí, le digo, mire, yo vengo a buscar mi plaza, yo voy a Valencia. El profesor Brines me está esperando para comenzar la semana que viene la residencia de pediatría. Pero yo no veo mi nombre ahí fuera. Me dice, no, ahí están, los extranjeros están ahí en la lista. Digo, pero mi nombre no está. Me dice, bueno, si su nombre no está, usted no entra. Digo, ¿y entonces? Me dice, no, si su nombre no está, no entra. Déjeme revisar. Y revisa y se da cuenta que del Ministerio de Educación no había llegado a la homologación del título, que normalmente se hace en 3 o 4 meses. Yo lo había enviado 8 meses antes. Entonces digo, ¿y qué pasa? Entonces me dice, no, que este año usted no entra ya. La temperatura, recuerdo que era 4 grados afuera en la calle. Y yo empecé a sudar. Yo me quité el abrigo y seguía sudando. Y me quité un suéter que tenía de lana y seguía sudando, a 4 grados, sudando. Y cogí un autobús y fui a Valencia. A decirle al profesor, digo, mire, no ha llegado la homologación de mi título, del Ministerio de Educación. ¿Qué hago? Y recuerdo que él me dijo lo siguiente, son cosas que marcan a una persona. Cuando tú hablas con una persona con sabiduría, a veces te dice cosas que te impactan y te marcan. A mí no se me olvida cuando ese señor él me dijo, mira, me dijo 2 cosas que me impactaron mucho. Yo tengo un compromiso con Latinoamérica, me dijo él. Porque yo como español, aunque no fueron mis antecesores, pero se hizo un abuso grande en América. España hizo un abuso grande en América en la época de la colonización. Y yo me siento comprometido y a mí me gusta que a mi hospital vengan latinoamericanos. Yo te voy a esperar el año que viene. Pero te voy a decir lo siguiente. La selección natural te quiere sacar del juego. Si no vuelves el año que viene, tú eres un mediocre. Y el mundo no es de mediocres. El mundo es de personas valientes. Yo te sugiero, vete a tu país de nuevo, estudia, sigue yendo a los hospitales y ven el año que viene y vas a venir mejor preparado todavía. Pues mira cómo es la cosa. Wow. La ilusión de mi vida fue ir a hacer la residencia a un hospital que se llama Hospital San Juan de Déu en Barcelona, San Juan de Dios de Barcelona. En este momento el hospital número 1 de pediatría en toda España. Esa era mi ilusión, pero tenía más facilidad en ir a Valencia. Pues, ¿qué pasó el año que viene? Cuando yo puse en la lista primero Valencia, segundo San Juan de Dios. Pues resulta que el año siguiente, cuando me
avisaron del Ministerio de Sanidad que ya yo tenía mi plaza. La plaza me la dieron en San Juan de Dios. Que era Y este doctor que te había dado ese consejo, ¿no te quería para Valencia? Sí, pero parece que hubo otra persona que entró a Valencia y a mí, que yo estaba en segundo lugar en San Juan de Dios, pues entré al hospital que yo quería realmente, que era mucho más difícil entrar. Entonces, claro, le agradecí mucho a Briner de Valencia que él me hubiera acogido en ese momento, pero yo me sentía mucho mejor sabiendo que había entrado a San Juan de Dios, que era el hospital que yo quería, claro. Y ahí fue que yo hice todo mi... Hay un dicho que dice que no hay mal que por bien no venga. Claro. Y a ti te ocurrió eso. Claro, que yo recuerdo cuando el asistente del catedrático del profesor Jiménez me paseó el primer día para que yo conociera el hospital. Yo recuerdo que yo le dije, digo, mire, usted no se imagina lo que yo estoy sintiendo ahora. O sea, yo sabiendo que estoy caminando por el hospital, que mi ilusión de toda la vida fue poder venir a este hospital. Usted no se imagina lo que yo estoy sintiendo. Y obviamente, pues, me trataron muy bien en el hospital siempre. Tuve una acogida muy buena. Todos mis profesores y todos mis compañeros siempre tuve muy buena relación con ellos. Todavía tengo relación con ellos. Claro, lo que fueron mis compañeros son ahora los que están dirigiendo el hospital. Yeah, claro. El que a mí me asignaron como residente mayor, un residente de tercer año, Juanjo García, es ahora el director general del hospital. Otro de mis compañeros es el director de urgencia y nada, muy bien. Fue una experiencia increíble. Fran, y al final de este relato tan bonito, ¿no? Yo te preguntaría, ¿y ya no practicas la fotografía? No tengo tiempo, doctor. Me gustaría poder practicarla. Mi hijo mayor es fotógrafo y vive en España casualmente y él acaba de hacer un máster en fotografía de moda y quisiera quedarse en España. Tiene un talento increíble, mi hijo. Una cosa que a mí me sorprende y que de lo cual me alegro mucho. Pero no tengo tiempo de hacer fotos. Tengo una cámara ahí. Tú sabes, cuando yo era fotógrafo, las cámaras eran de rollo, con película. Sí. Ahora son digitales. Uh-huh. Y yo no las sé usar. Yo no las sé usar. Qué bueno está eso. Sí. Bueno, los que están viendo nuestro programa, estamos hablando con el doctor Fran Martínez Cabruja, quien es pediatra y neonatólogo y amigo nuestro, un amigo muy querido. Y vamos a continuar hablando del tema del cual trata este programa, que es sobre el cuidado del niño desde que nace hasta los 12 meses. Regresamos después de los comerciales con Martínez Cabruja. Bien, queridos amigos, estamos de regreso de nuestros comerciales. Estamos conversando con el doctor Fran Martínez Cabruja, quien es pediatra y neonatólogo, y nos ha hecho una bellísima historia de cómo fue su camino hacia la medicina y después de la medicina hacia la fotografía y después de la fotografía hacia la medicina de nuevo. Creemos, escuchando el relato de Fran, que sí, que tuvo la mano de Dios en todo momento con él, y gracias a Dios tenemos en nuestro país a una tremenda persona, un magnífico pediatra y un entrañable amigo. Así que ustedes vamos a escuchar de la boca de Fran Martínez Cabruja cuáles son los cuidados estos que hay que tener, Fran, con el niño desde el momento del nacimiento. Entonces, esa es una pregunta muy interesante. Vamos primero a explicar muy brevemente lo que ocurre durante el nacimiento. Así es. En la vida intrauterina, todos los órganos del cuerpo funcionan en el bebé, el corazón, los riñones, el páncreas, todos, excepto el pulmón, porque el niño no puede respirar ahí dentro. O sea, si respira ahí dentro se ahoga, porque está bañado en un medio rodeado de líquido. Pero ¿qué ocurre? En el momento del nacimiento hay un periodo de muy pocos segundos cuando el niño tiene que respirar obligatoriamente si no fallece. Y me explico. O sea, el niño va recibiendo a través del cordón umbilical durante toda la vida intrauterina los nutrientes y el oxígeno que necesita para crecer. Cuando comienza el parto, que comienzan las contracciones uterinas, el bebé se ve sometido a un estrés que lo prepara para ese momento del nacimiento y que tenga que hacer esa primera respiración. Todas las hormonas del estrés se disparan, la adrenalina, el cortisol, etcétera, etcétera, en ese momento de contracciones, etcétera. Por eso el canal del parto también es estrecho, para que el niño todavía siga sintiendo más estrés, porque tiene que respirar, si no fallece. Entonces, en el momento del nacimiento,
el cordón umbilical sigue latiendo por alrededor de 30 a 35 segundos, lo que significa que él todavía sigue recibiendo nutrientes y oxígeno a través del cordón umbilical. En ese momento, uno le seca la carita al niño, saca las secreciones y lo prepara para esa primera respiración, que tiene que hacer obligatoriamente. Cuando ya el ginecólogo tiene que pinzar el cordón. De ahí en adelante termina la vida intrauterina, él tiene que empezar a vivir fuera. Entonces, esa primera respiración, inclusive se habla de que probablemente uno de los mayores esfuerzos físicos que un ser humano puede hacer en toda su vida es la primera respiración cuando está justo en el momento del nacimiento. Los pulmones están colapsados. Él tiene que hacer una respiración muy fuerte para que esos pulmones se puedan distender y comience el intercambio de gases en el pulmón. Se producen una serie de cambios en el corazón, porque obviamente como la sangre no iba al pulmón a oxigenarse porque el pulmón no estaba funcionando en la vía intrauterina, esa sangre se derivaba por dos caminos. Uno es lo que se llama el ducto arterioso y otro se llama una comunicación entre las dos aurículas, que son las cámaras cardíacas superiores. Esa primera respiración que hace que cuando el pulmón se distiende, pues entonces la presión dentro de ese pulmón, como está distendido, disminuye y la sangre empieza a fluir automáticamente al pulmón, por pura física. Esa comunicación que había entre las aurículas se cierra, hay un flap que lo cierra por presión también, luego eso se cierra permanentemente. Eso lo tiene que hacer el niño obligatoriamente. Si el niño no hace eso en ese momento, puede fallecer. La gente que no es médico ve el nacimiento como algo muy bonito, y de hecho es muy bonito porque es una vida nueva que viene al mundo. Pero ese momento de esos primeros segundos es un trance difícil para el niño que tiene que salir perfectamente bien para que toda la salud de ese niño venga bien. Lo que se llama la plasticidad del cerebro, el niño tiene mucho más plasticidad que un adulto. O sea, el niño soporta la falta de oxígeno más fácil en el cerebro que un adulto, pero no puede estar mucho tiempo sin oxígeno porque puede tener repercusión al futuro y para toda su vida. Por eso es tan importante ese momento. Por eso cuando va una señora a mi consultorio embarazada, lo que se llama la visita preparto, ¿usted va a estar ahí, doctor? Claro, yo tengo que estar ahí. Yo tengo que estar ahí porque ese es el momento importante. Más importante. Entonces ahí uno hace dos mediciones. Hay un test que eso lo hizo una enfermera canadiense que se llama el test de Apgar. El test de Apgar uno mide 5 parámetros, que es la frecuencia cardíaca, la respiración, la coloración de piel, la actividad del niño y demás. Son 5 parámetros. El parámetro, o sea, el máximo es 2. O sea que si son 5 parámetros, el máximo es 10. Por ejemplo, la coloración de la piel. Si el niño está rosadito entero, es un 2. Si tiene las manitas y los pies moraditos, es un 1. Y si está morado entero, es un 0. La frecuencia cardíaca, si el niño tiene menos de 100 latidos por minuto, menos de 60 latidos por minuto, si está en 0, en paro cardíaco es un 0. Si tiene menos de 100 latidos es un 1. Y si tiene más de 100 latidos es un 2. Y así, el llanto, si el niño no llora nada, es un 0. Si llora débilmente es un 1. Si llora fuerte es un 2. Y así son los 5 parámetros. Entonces, esa medida se hace al minuto y a los 5 minutos. ¿Cuál es la importancia de que se haga al minuto y a los 5 minutos? El Apgar al minuto lo que traduce es situaciones que se pudieron presentar en el parto. Vamos a suponer un niño sano que no tiene ninguna cardiopatía, pero viene con una circular del cordón. El cordón lo aprieta, no puede respirar inicialmente, a lo mejor el Apgar al primer minuto no es bueno, pero como es un niño sano, no tiene ninguna cardiopatía ni tiene ningún problema, debe ir mejorando y a los 5 minutos debe tener un buen Apgar. O sea, si nosotros tenemos un niño con un Apgar malo al primer minuto y un buen Apgar a los 5 minutos, casi con toda certeza es un niño sano. Pero si al minuto tiene un Apgar malo y a los 5 minutos sigue teniendo un Apgar malo y a los 10 minutos sigue teniendo un Apgar malo, puede ser que el niño ya tenga un problema. Que no sea un problema que ocurriera durante el mismo parto, sino un problema que el niño con el que haya venido él en sí, un problema intrínseco de él. Entonces puede haber cardiopatía, puede haber problemas renales, puede haber un montón de problemas que entonces ahí toca el expertise y la habilidad para uno hacer la evaluación y ver qué pasa. O sea, ¿qué ha pasado que este niño a los 5 minutos no ha tenido un buen Apgar? Y entonces es la importancia de uno estar ahí para poder hacer esa evaluación. Eso claro que sí. Antes de continuar, Fran, déjame decirte algo. Tú sabes que yo soy pediatra, ¿verdad? Claro. Y yo me acostumbré cuando vine aquí, al principio, a pedirle a los padres el Apgar. Ajá. Y la mayoría de los padres
No lo saben. No lo saben. No lo En saben. Estados Unidos inclusive te dan una tarjetica Claro. donde está el Apgar Claro. de todas las señales. Claro. Pero Claro. aquí no. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Bueno, realmente Algo tan importante. sumamente importante. Realmente, y le digo la verdad, o sea, todos los colegas míos con quien yo me relaciono y los amigos pediatras en el ambiente donde nosotros nos trabajamos, todos hacen el Apgar y lo hacen muy bien, obviamente. Cuando llega un niño, por ejemplo, a veces puede que si llega un niño de 1 año, 2 años a mi consultoría haciendo la historia clínica, pues tengo que preguntar el Apgar. Claro. No lo saben. Generalmente, no sé, es en algún sitio rural o es un pediatra no demasiado bien formado, por decirlo así. Pero generalmente, y las escuelas de medicina insisten mucho en eso aquí, y en la cátedra de pediatría insiste mucho en eso, de la importancia del Apgar, y ya son muy pocas personas quienes no lo llevan a cabo, que no lo escriban. Sí, porque Frank, yo te voy a decir algo, yo no me encontré un solo paciente que me dijera, no sabía ni lo que era el Apgar. Ni sabía lo que era el Apgar. Teníamos que explicarle, ¿verdad? Claro. Y a mí me sorprendió eso, porque sí, es un dato importantísimo. No, muy importante, es demasiado importante, porque, por ejemplo, el niño que tienen, por ejemplo, parálisis cerebral, que usted ve ese tipo de paciente, generalmente ha sido por una hipoxia, Sí. porque no han tenido una buena oxigenación al momento del nacimiento. O sea, seguro que tuvieron un Apgar malo, probablemente, esos niños, por diferentes razones, pero claro, es una medida sumamente importante, y para que usted vea cómo son las cosas, eso lo diseñó una enfermera canadiense que era apellido Apgar, y ella con su apellido puso la sigla y creó una herramienta sumamente valiosa, excelente, sumamente valiosa, invaluable. ¿Qué importancia tiene? Porque hay muchos padres que te dicen, yo estoy llevando al niño todos los meses a que vea al doctor, y el doctor me mide el cráneo del niño, pero no me dice nada. ¿Por qué el doctor hace eso, Frank? Bueno, los pediatras tratamos con algo que los médicos de adultos no tratan. O sea, somos médicos, es medicina igual, pero no es exactamente igual. O sea, nosotros tratamos con una situación que es el desarrollo del niño. El médico de adultos ve un adulto que ya se ha desarrollado, bien o mal, pero ya está desarrollado. Nosotros no, nosotros tenemos que ver cómo ese niño va evolucionando y cómo se va desarrollando. Entonces, el primer año de vida es sumamente importante, porque en el primer año de vida podemos definir muchísimas cosas. En cada visita al niño se le tienen que medir 3 cosas: el peso, el tamaño y el perímetro craneal. Entonces, hay unas gráficas, unos parámetros que uno lo ve, cómo el niño va creciendo y cómo va evolucionando en esas 3 esferas. Cuando uno hace esa evaluación y mide esos 3 parámetros, puede deducir muchísimas cosas, desde problemas neurológicos, problemas de mala absorción, problemas de mala alimentación en la casa, y un sinnúmero de cosas que solamente con esos 3 parámetros se ven. Por ejemplo, una cosa muy importante, esas gráficas, vamos a suponer a un niño de 30 semanas, ¿verdad? Cuando uno ve a ese niño por primera vez, que es un niño pequeño, y lo pone en la gráfica, el programa automáticamente lo pone como si el niño hubiera nacido de 40 semanas. De 40. Lo vemos bajito, pero lo pone de 40. ¿Por qué? Porque el prematuro, no importa la prematuridad con la que haya nacido, debe de alcanzar al de 40 semanas en algún momento. Eso es curioso, o sea, la gente a veces no piensa en eso. O sea, un niño nace muy pequeño, de 30 semanas, y uno piensa, bueno, va a ser pequeño toda la vida. No. Ese tiempo que él perdió dentro del útero lo tiene que recuperar fuera. Y en algún momento tiene que alcanzar al de 40. Se estima, por más grande que sea la prematuridad del niño, que a los 2 años debe haber alcanzado al de 40 semanas. Muchos lo hacen antes. Entonces, por ejemplo, la medida de la cabeza. ¿Por qué es tan importante la medida de la cabeza? La medida del cráneo lo que traduce es el crecimiento del cerebro. Y el cerebro crece muy uniformemente y va creciendo vertiginosamente hasta los 2 años, cuando ya adquiere casi el tamaño del cerebro del adulto y del niño grande. Entonces es muy importante eso, porque pueden ocurrir varias cosas. Por ejemplo, hay una situación que se llama el cierre precoz de la fontanela. O sea, el niño, los huesos del cráneo no están soldados porque el cerebro tiene que crecer y tener espacio para crecer. Como no está soldado, uno toca
y uno se da cuenta que hay dos aberturas, una aquí que se llama fontanela lambdoidea y fontanela bregmática aquí, que es un espacio abierto que uno toca y el dedo se puede hundir. Cuando la fontanela está abierta, uno deduce, bueno, ese cráneo va a seguir creciendo. ¿Qué ocurre? Hay veces que la fontanela tiene lo que se llama un cierre precoz. Entonces, hay personas que se asustan, hay padres que se asustan porque lo tocan y dicen, mire, yo toco, yo no siento que está abierta la fontanela, la mollera que le llaman, mollera, se sí. llama coloquialmente. Entonces, uno debe tranquilizarlo porque la mayoría de las veces el cierre precoz de fontanela no traduce ningún problema. Si el cráneo sigue creciendo, el cerebro sigue creciendo. Por ejemplo, yo recuerdo hace poco fue una señora, el niño se le había cerrado la fontanela, fue a oír una segunda opinión porque le habían dicho que el niño había que operarlo urgentemente. Realmente no hubo que hacer nada. ¿Qué hay que hacer? Simplemente medirle el cráneo todos los meses. Cerciorarse de que está Y si el cráneo va creciendo, no pasa nada. Claro, ha habido casos que sí, que el cierre precoz es muy violento y el cráneo no crece, el cerebro no crece. Si ese niño no se opera, puede quedar retrasado mental porque el cerebro claro, no va a crecer. Claro. Y esos son los niños que se operan. Esos tres parámetros son muy importantes en el transcurso de ese primer año hasta el segundo año, cuando se sigue midiendo la cabeza, por ejemplo. Okay. Y entonces, perdóname, escúchame que le interrumpa. Con el tamaño, pues entonces hay padres que se asustan porque ven, por ejemplo, un niño pequeño. Hay situaciones que es lo que se llama, por ejemplo, talla baja familiar. El padre es bajito, la madre es bajita, el niño no puede ser alto. Y hay una situación que es la contraria, que es la talla alta familiar. Esos son los dos extremos, digamos. Pero habitualmente el niño va dentro de un parámetro promedio, casi todos los niños. Claro que sí. Fran, ahora pasando a las diferentes etapas del desarrollo. Por ejemplo, la parte de la vista, la parte de mirar, de balbucear del niño, de extrañar, ¿verdad? O de sentirse alegre. ¿En qué se tiene que fijar un padre para...? Ok, eso es importante. Vamos primero con lo de la vista. A veces los padres preguntan, doctor, ¿hay que hacerle una prueba de la vista a un niño que ha nacido a término? Por ejemplo, un niño que nace 40 semanas, realmente no. Salvo que uno vea algo que sospeche. Y me explico. Un niño prematuro, sobre todo si es de menos de 35 semanas, la retina, que es la parte que está dentro del ojo y la parte posterior, que es quien capta la imagen y donde se forma la imagen para que el cerebro la decodifique, la retina no termina la vascularización, o sea, la retina tiene justo en el centro una arteria que se llama arteria central de la retina, que se va a la periferia y irriga la retina hasta la periferia. En los niños prematuros muchas veces no se ha completado esa irrigación y a las 4 semanas del nacimiento, justo a la 4ª semana, tiene que ser vista, ese niño tiene que ser visto por un experto retinólogo, pediatra, para ver cómo está la retina. Si no hay ningún signo de que se pueda desprender, no hay problema, pero muchas veces hay que darle puntos de láser porque lo que ocurre es que, imaginémonos una pared de ladrillo, cuando se desprende así, todos los ladrillos, imaginémonos eso en la retina. La retina se desprende y el niño puede quedar ciego para toda la vida. Eso es el prematuro. Pero el niño que nace a término, uno se da cuenta porque lo primero que debe observar el padre es si el niño sigue con la mirada o no sigue con la mirada. Entonces, simplemente de frente al bebé, uno se va desplazando para un lado para otro y uno se da cuenta si ese niño gira los ojitos y sigue con la mirada o no. Ya uno se está dando cuenta ya que el niño ahí tiene una visión, digamos, correcta. En cuanto a la audición, sí, es sumamente importante. El recién nacido, no importa la edad gestacional de su nacimiento, si es prematuro o no, hacer una prueba auditiva. Porque hay niños que nacen sorditos y uno no se da cuenta. Y a veces se da cuenta uno tarde, quizá cuando tiene 8 meses, 9 meses, que suena un portazo, ¡pran! O cae un rayo y ve que el niño no se mueve. Y uno dice, pero este niño está sordito. Entonces, ¿qué ocurre? La mayoría de las sorderas en niños, si se diagnostican a tiempo, tienen solución. Si no se diagnostican en los primeros meses, el niño puede quedar sordo para toda la vida. Sí, sí. Fran, volviendo un poquito atrás, en el momento del nacimiento, en las primeras 24 horas, nosotros hacíamos en Estados Unidos, en las primeras 24 horas, le hacíamos pruebas sacando sangre del talón del niño. Correcto. ¿Verdad? Y eso es un cartón donde tú le vas echando goticas de sangre y ese cartón se mandaba a los laboratorios para... Claro. ¿Eso se realiza aquí en el país? Sí. Lamentablemente, y lo debo decir que es muy lamentable esto que yo voy a decir, no se hace en todos los sitios, en los hospitales públicos no se hace, en hospitales rurales no se hace, lamentablemente.
Eso es extremadamente importante. Se le llama prueba del talón porque la mayoría de las veces se toma la muestra del talón. Se toma una gota de sangre, como dice usted, se pone en un papel de filtro y una máquina lo lee. Ahí está. Una máquina lo lee. Entonces, eso lo que mide son enfermedades metabólicas con las que el niño puede haber nacido. Por ejemplo, a veces los pacientes me preguntan, ¿y enfermedad metabólica? Bueno, yo les explico brevemente y de forma muy concisa de que todas las reacciones químicas que ocurren en el cuerpo es el metabolismo. Todos los órganos tienen funciones metabólicas, hay órganos que tienen más funciones que otras, por ejemplo, las proteínas se metabolizan por una vía, la grasa por otro, los azúcares por otro, yo les explico eso. Y les digo de la importancia de esa prueba porque lo que dio origen a esa prueba es una enfermedad que se llama fenilcetonuria. Fenilcetonuria. Sí. Todas las proteínas están formadas por aminoácidos, o sea, la unidad estructural de la proteína es aminoácido. Unos aminoácidos colocados de una manera específica en el espacio configuran una molécula de proteína específica, X. De otra forma, otra molécula y así. Entonces, toda la leche de todos los mamíferos, incluida la leche materna, tiene un aminoácido que se llama fenilalanina. El niño toma leche y esa fenilalanina va al hígado y el hígado la utiliza para formar proteína. Entonces, más o menos uno de cada 10.000 niños que nace, de 10 a 12.000, esa es la estadística en todo el mundo, el pasaje metabólico de la fenilalanina en el hígado no lo tienen. Pero ese niño sigue tomando leche. Puede ser leche materna, puede ser leche de fórmula, que es leche de vaca, que también tiene fenilalanina. Y entonces se empieza a acumular en sangre esa fenilalanina y una parte se deposita en la célula nerviosa, se fija y daña la célula nerviosa irreversiblemente. Ese niño puede ser retrasado mental o puede ser epiléptico si no se diagnostica a tiempo. Se hace el diagnóstico a tiempo, pues ese niño tratamiento no puede tomar leche toda su vida. Claro, hay fórmulas especiales para fenilcetonúrico. Pero ese niño que hubiera sido retrasado mental o epiléptico, es un niño absolutamente normal simplemente porque se le quite la leche. Entonces, esa es una de las enfermedades, la fenilcetonuria, pero hay otra que se llama galactosemia, otra se llama fructosinemia, otra se llama enfermedad del jarabe de Arce. Esa prueba también mide la función de la glándula tiroidea. Esa prueba mide si el niño ha nacido con un problema de la hemoglobina, que es lo que se llama la falsemia. Y se da cuenta uno de un montón de cosas ahí. En el momento del nacimiento. En el momento del nacimiento, Esa prueba es cara de hacer porque lamentablemente en el país no se hace y hay que enviarla a los Estados Unidos a hacerla, pero es muy importante. Es una costumbre que sean los padres los que pidan esta prueba o es parte de la rutina que hace el neonatólogo al recibir el niño. Eso, bueno, lo correcto, porque hay padres que no tienen conocimiento de esto. Lo correcto es que uno sea quien les diga a ellos, mire, cuando el niño nace tenemos que hacer esto, y también tenemos que hacer lo que se llama el screening o el tamizaje neonatal metabólico, que es esa prueba. Hay muchos que cuando van a mi consultorio saben más o menos lo que es. Hay otros que no tienen idea de lo que es. Entonces, yo les tengo que explicar a ellos y motivarlos para que entiendan que esa prueba es muy importante y que tenemos que hacerla. A todos los recién nacidos que se reciben en los centros grandes de aquí de Santo Domingo, que es donde yo trabajo obviamente, se le hace el tamizaje neonatal. Eso es extremadamente importante. Hay dos compañías principalmente que lo hacen, se mandan fuera. Una vez había un proyecto aquí para que en la Sociedad Dominicana de Pediatría solicitó que se hiciera un tamizaje neonatal reducido con 4 enfermedades solamente, que eran las hemoglobinopatía, la fenilcetonuria, la prueba tiroidea y otra. Se iba a comprar una máquina. ¿Cuatro de cuántas? De 7, sí, ¿no? pero que siempre, claro, en medicina lo más frecuente es lo más frecuente. Sí. Digamos, la 4 más frecuente y más importante. Sí. Entonces la máquina se iba a comprar, una sola máquina, tenerla en el Distrito Nacional, regar todos los sitios donde pudieran hacer un niño el kit para tomar la muestra y con un sistema de mensajería traerla a Santo Domingo. Costaba, el costo por cabeza, por cada niño, era alrededor de 50 pesos. Eso fue en la época que el doctor Luis Alam Lora, que era muy amigo mío y fue el presidente de la sociedad, él fue a la Cámara de Diputados. Le permitieron una ponencia, le explicó lo que era esa prueba, le explicó el valor que tenía esa prueba, lo barato que iba a salir, porque iba a salir muy barato. A todos los niños dominicanos se lo hubiera podido estar haciendo esa prueba ahora. Pues si a usted lo llamaron para decirle que compraron la máquina, a la Sociedad Pediátrica la llamaron también. No hicieron nada. Qué barbaridad. Se quedó eso así. Esto es una cosa increíble. Entonces, nacen, más o menos, ¿cuántos niños nacen
en un año en la República Dominicana. No, pero imagínense, yo le pongo este ejemplo a los pacientes. En la maternidad de Altagracia nacen alrededor de 85 niños diarios, 80, 85, sí. Si cada 12.000, cada 10 o 12.000 nace un fenilcetonúrico, por número, ese hospital cada 4 meses debe nacer uno. O sea, ese hospital solamente. Qué cosa más grande. Cada 4 meses nace uno. O sea, ellos tiran a la calle 3 fenilcetonúricos al año. Ese es un niño que va a estar en un campo, en un barrio, y que, ¿qué le pasa al niño? No, que no aprende a escribir, que le da trabajo leer, que le da mucho trabajo a la escuela. Ese es un fenilcetonúrico probablemente, que nunca se trató, que no se dio en cuenta porque no se hizo la prueba y ahí quedó. Con uno solo, o sea, esa máquina cueste lo que cueste, no importa lo claro que el costo. Sí. Un solo niño que se salve de una fenilcetonúrica y de las otras enfermedades también, vale la máquina y mucho más. Claro que pero sí, bueno. claro que sí. Lo que es increíble es que todavía en nuestro país, que presenta tanto adelanto para millones de cosas malas, claro, ¿verdad? Millones de cosas que le hacen daño a la población, a los niños y demás, no haya en este país la capacidad y el entendimiento por parte de las autoridades, porque este es un problema de autoridad. Claro. Y no es un problema de color, de que si este partido, que eso no, es un problema de sensibilidad, de humanidad. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible que tú puedas ir a la iglesia todos los domingos? ¿Cómo es posible que tú puedas ir a tu congregación, a ver tu pastor, a darte golpes en el pecho, cuando estás en una posición donde puedes resolver este problema y donde puedes ayudar a tantos miles de niños, ¿verdad? Y no hagas nada. No. Ese proyecto se quedó en una gaveta. A los diputados se les explicó. El doctor Luis Alan Lora le explicó a los diputados eso. Eso que yo estoy diciendo se lo explicó a ellos. Eso se metió en una gaveta, eso no importa. Mira, Fran, yo te hice esa pregunta porque siempre ha sido una preocupación mía de por qué se hace, pero no sabía que era tan grave. Muy grave, muy grave. No sabía que era de esa magnitud. Muy grave. Puede ser muy grave. O sea, hay enfermedades que se diagnostican ahí que pueden ser muy graves y hay mucho que hacer si se diagnostica a tiempo. Eso es lo importante de eso. Pero a mí, eso que usted está hablando, a mí me da más rabia todavía que lo que usted está diciendo. Países como Guatemala, que yo no tengo nada en contra de los guatemaltecos, pero ellos no son mejores que nosotros. Guatemala, Nicaragua, con todos los problemas que tienen. En Guatemala y Nicaragua hacen esa prueba rutinariamente en todos los hospitales. En Cuba ni hablar, porque en Cuba lo han hecho siempre. Desde que esa prueba salió, a los niños cubanos se la hacen. Pero Guatemala, Nicaragua, Honduras lo hace, esa prueba la hace. Nosotros no la hacemos. No sé por qué. ¿No sabes por qué? ¿O no te has dedicado a averiguar? Porque sería interesante hablar con el doctor Alan, ¿verdad? Para preguntarle porque eso es algo inconcebible. Sí, inconcebible. Inconcebible. Fran, vamos a hablar ahora el gateo. ¿Qué tan importante es el gateo en los niños? Sí. Hay padres que se orgullecen y te dicen, no, mi hijo nunca gateó, mi hijo se paró un día y salió corriendo. Y digo, sí. ¿Qué pasa aquí? Bueno, en el desarrollo del niño, las adquisiciones motoras muchas veces tienen un patrón hereditario. Por ejemplo, hay padres que caminan al año, o caminan al año y 2 meses, hay otros que lo hacen antes. Por ejemplo, hay niños que caminan de 8 meses. Caminan de 8 meses. Claro, mi hijo mayor caminó de 8 meses. Caminó no, corrió a los 8 meses. Y entonces... ¿No gateó? Sí, gateó. Gateó muy poco, pero arrancó a caminar seguido. Pero gateó muy poquito. Pues yo caminé de 8 meses también y bueno, mi hijo caminó de 8 meses. Eso tiene un patrón hereditario. Entonces hay padres que tienen la preocupación de si un niño no gatea, que puede tener algún problema en el futuro. Y realmente no hay tal veracidad así. Por ejemplo, hay niños que gatean inclusive para atrás. Hay niños que gatean para atrás. Yo tenía un pacientico que gateaba para atrás y el papá, para burlarse del niño, entre comillas, le ponía un juguete delante. Cuando el niño gateaba para atrás, que veía que el juguete se le alejaba, se molestaba. Pero realmente, si el niño gatea para adelante o gatea para atrás, no tiene realmente tanto valor. Lo importante sí es ideal que el niño gatee, pero si no gatea no es una cosa tampoco que sea muy preocupante. Lo importante sí es la marcha. O sea, la marcha, el niño, la mayoría de los niños a los 12 meses ya caminan y generalmente antes del mes 14 ya casi todos caminan. Si pasa el mes 14 o hasta el año y 4 meses, digamos, lo aceptamos así, el niño no camina, ya entonces hay que preocuparse un poquito. Pero el gateo, hay quienes dicen que si no gatea el muchacho va a tener problemas. Realmente no. Nosotros le ponemos mucho énfasis al problema del gateo, porque se ha considerado que los niños que no gatean, los niños que no gatearon, van a tener dificultad en la lectura y la escritura. Pero vamos un momentico a unos comerciales, nos quedan pocos minutos
y cuando regresemos, seguimos con el doctor Martínez Cabruja. Upa. Bueno, aquí estamos de regreso con Fran Martínez Cabruja, pediatra, neonatólogo. En una entrevista, Fran, yo te he entrevistado muchísimas veces, pero nunca había disfrutado tanto. Pero yo me una alegro. entrevista tuya con un tema tan detallado y tan profesional como el que has hecho. Bueno, pues no vamos a poder terminar en este programa. Queríamos... ¿Venimos de nuevo? Hablar, sí, queríamos hablar sobre la vacunación, la importancia, sí, todos los mitos. Y todo lo quería que tú lo tocaras. Claro. Pero me interesa mucho que toques el problema de la alimentación, de la fórmula, de la leche materna, sí. de la importancia. Nos quedan escasamente 4 minutos. Sí, no, pero sí. Mire, es interesante. Yo he tenido solamente 2 pacientes que se han negado a lactar a su hijo. Razones que no las entiendo. No existe una alimentación para un recién nacido humano mejor que la leche materna. No existe ninguna. O sea, si nosotros nos vamos a la naturaleza, cada madre mamífera en este planeta alimenta a su cría con su leche. Nosotros los únicos mamíferos en este planeta que tomamos leche que no es de nuestra especie, somos nosotros porque hemos razonado algo que es incorrecto, tomar la leche de vaca. La alimentación, la leche materna, los beneficios de la leche materna en un niño hasta los 6 meses, todos los protocolos de alimentación pediátrica en todo el mundo, desde la Organización Mundial de la Salud y toda la sociedad de pediatría del mundo entero, hablan de alimentación con leche materna exclusiva 6 meses. Los beneficios de eso se pierden en el tiempo y solamente voy a poner un ejemplo. No hace muchos años hicieron en Inglaterra un estudio retrospectivo obviamente, eran 1000 personas, 500 que fueron alimentados con leche materna y 500 que se les dio fórmula del primer momento. Tenían entre 45 y 60 años el grupo. Y vieron cómo habían evolucionado esas personas en todas las facetas de la salud, de infecciones y demás. Y hubo un dato que llamó muchísimo la atención. El índice de cáncer en las personas que fueron alimentadas, esos niños que fueron alimentados con leche materna exclusivamente 6 meses, era mucho más bajo. Mucho más bajo. Mucho más bajo que lo que se le dieron fórmula. ¿Cómo eso se explica? La leche materna es una leche viva que tiene cargada de anticuerpos, de glóbulos blancos, de un montón de cosas que facilitan la inmunidad de ese niño. Entre otras cosas, por ejemplo, el calostro, que es la primera leche que toma un bebé recién nacido, que es la leche que tiene la madre al momento del nacimiento. El calostro, entre otras cosas, tiene una sustancia que se llama factor de transferencia, que se sabe que es como el detonante para que arranque el sistema inmunológico de ese niño. No es que un niño que no se alimenta con leche materna no tiene sistema inmunológico, sí lo tiene, pero el que se alimenta con leche materna lo tiene mucho mejor. Entonces, se sabe que una persona, por ejemplo, que llega a los 50 años de edad, se sabe que esa persona, al llegar a los 50 años de edad, ha tenido más de una vez células cancerosas en su cuerpo. Lo que pasa es que el sistema inmunológico las detecta y las destruye antes de que proliferen y formen el tumor o el cáncer que fuera. Y esa es la explicación. O sea, el niño alimentado con leche materna en la adultez tiene menos probabilidad de tener cáncer porque su sistema inmunológico es mejor que el que se alimentó con leche de fórmula. Eso es solamente un ejemplo que yo puedo poner. Pero otro, por ejemplo, para el desarrollo del cerebro de un niño, la formulación de la leche materna no tiene nada que ver con la formulación de ninguna fórmula artificial. Entonces, el desarrollo del cerebro, la piel, mire, usted ve a un niño alimentado con leche materna y le pasa la mano a uno alimentado con fórmula y se siente una diferencia en el tacto increíble. Solamente la leche materna da esa tersura de piel porque los nutrientes que tiene también a la piel y a todos los órganos le van bien. Entonces, aquí hay una ley de lactancia materna. A mí me da pena que mujeres que no tienen dinero para comprar una fórmula, le dan fórmula y no le dan leche materna, que eso sí no lo entiendo yo. Mira, Fran, realmente debemos hacer otro programa. Yo creo que tú tienes una responsabilidad enorme con el pueblo dominicano.
Pues vamos. ¿verdad? De poder transmitir todos estos conocimientos y todas estas advertencias. Ahora, yo no veo cómo terminar el programa. Me están haciendo señas de que debemos terminarlo y tenemos que hacerlo. Yo vuelvo otro día. Pero por favor, trata de No hay problema. poder hacer una nueva cita con Claro. tu pueblo Claro. para poder transmitirle todos estos conocimientos tan sabios, tan productivos. Gracias por tenerte aquí. A usted, doctor. ¿Verdad? Y a ustedes, queridos amigos, no se pierda este programa que será retransmitido por Teleimpacto Canal 22 y 52 esta noche alrededor de las 11 de la noche. Y posteriormente estará en las redes en YouTube. Nos vamos, pero nos vemos. Hasta el próximo miércoles.